abriendo caminos. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 11. Aleluya. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, hermano. ¿Qué tal? No, hombre. Gloria a Dios para siempre. Estoy bendecido. Sí, amén. Y le doy la bienvenida a la amiguita de Leslie, de Ashley. Que Dios les bendiga. Qué lindo, ya tienes una amiguita, hija, ¿verdad? Porque a veces yo sé que referente a lo que hemos vivido, la pandemia, ¿verdad? Pues muchos de nuestros jóvenes ya no están, y por ejemplo Hillary, y muchos jóvenes, ¿verdad? Entonces se han dispersado y tenemos pocos jóvenes, y los jóvenes que tenemos a veces se sientan solitos porque pues hace falta con quien hacer amistad, pero pronto vamos a estar en un lugar donde vamos a estar, primeramente Dios, muchos más, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor en el verso 2 de Corintios 11 y el verso 23. Dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, mire bien, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Si usted multiplica 39 por 5, ¿verdad? Todos esos azotes le dieron a Pablo. Verso 25. ¿Cuántos, Gerardo? 196. Es para que usted tenga idea de lo que vivió Pablo, hermanos. 3 veces he sido azotado con vara o con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día, he estado como náufrago en alta mar. ¿Cuál verso sigue, hermano? 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He trabajado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amén. Voy a dejarlo hasta ahí, hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que hablemos poco y digamos mucho para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Ustedes y yo, hermanos, hemos aprendido, y esto está en Romanos 13:7, que paguemos a todos lo que debamos. Al que le debemos tributo, hay que pagarle tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, eso está en Romanos 13:7. Y referente, hermanos, a la verdad que el fin de semana pasada estuvimos en una actividad de pastores en Riverside. Vino un pastor de Puerto Rico, él se llama Moisés, y él, ¿verdad?, trajo una enseñanza para los pastores y nos mencionó que en el año, o ustedes recordarán, en el año 2011, cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas,
a partir de esa fecha, hermanos, dice que eso sucedió en Nueva York. Después vino en el 2004 un tsunami que ya quizás todos olvidamos allá en Indonesia, donde murieron alrededor de unas 230,000 personas en ese tsunami, según los informes. Pero dice que a partir de estos desastres, según una encuesta a nivel global, o sea, a nivel global es a todo el mundo, en esta encuesta, hermanos, nos dicen que se incrementó el miedo, la ansiedad y la depresión. La mayoría de ustedes saben que yo estuve delicado con ansiedad. Yo no sabía qué era, pero después, según la han denominado, es ansiedad. Y pues no tengo el tiempo de hablarle de los síntomas, cómo se siente la persona. Pero solo para que tenga una idea, ¿verdad? Dios puso en nosotros, ¿verdad?, algo para huir en caso de peligro. Cuando usted está en peligro, su adrenalina sube y busca escapar, salvar su vida, ¿verdad? Entonces vino a mi mente, hermanos, a Oscar, que lo vi entubado, y precisamente ahorita se ha estado orando por él porque nuevamente ha estado delicado. Y vino a mi mente el hermano Roberto García, cuando duró meses entubado, ¿verdad? Y entonces yo pensé cómo sentían ellos la desesperación de no poder respirar, de querer. Y en ese instante, hermanos, vino a mí eso mismo, el que yo estaba viviendo eso, y mi adrenalina no volvió a la normalidad, sino se quedó, ¿verdad?, siempre con esa, mi cuerpo subió pues la presión y la desesperación, y no podía volver a su normalidad, y como no volvía a la normalidad, yo no podía dormir porque el cuerpo no podía relajarse. Y así pasé días y fue algo, yo menciono, ¿verdad?, muy horroroso es mi expresión, ¿verdad? Pero saben, hermanos, yo aprendí mucho de eso porque sé que hoy puedo ayudar a personas que estén viviendo eso. Lo viví, hermanos, porque como digo yo, el psicólogo estudia y te da un consejo por lo que oye, pero uno que lo ha vivido, hermanos, uno puede entender cómo se siente la persona, ¿verdad? Pero bueno, esto supuestamente surgió a raíz de las Torres Gemelas y empezaron a haber desastres. Y dice esta estadística que, bueno, también vino el COVID, ¿verdad? El COVID, hermanos, para muchos les causó pánico, ¿verdad? No salían de sus casas y por orden del gobierno tampoco muchos de nosotros salíamos de nuestras casas. Entonces todo eso, hermanos, pues vino a revolucionar la situación. Dice, los desastres naturales, los atentados terroristas, balaceras en lugares públicos, abusos de poder, robos y secuestros causan inseguridad, ansiedad, depresión e inducen muchas veces al suicidio. O sea, hermanos, todo esto, hermano, ha traído consecuencias, ¿verdad? Y entre ellas está el suicidio. Nosotros tenemos que estar siempre alertas cuando oímos a un joven que, ¿verdad?, pierde el interés por la vida. Siempre estar alertas para tratar de ayudarlo. Bien, la Alianza Nacional, mire, esta encuestadora es una organización que se llama Alianza Nacional sobre la Salud Mental. Por sus siglas en inglés es NAMI. Sí. Dice, todo lo que afecta a la sociedad, a la iglesia. O sea, esto que le estoy dando, hermanos, aunque es a nivel secular, pero también afecta a la iglesia. Dice, y otras ocupaciones laborales afecta mucho al ministro. O sea, todo esto que se está viviendo, nosotros no solamente afecta a lo secular, sino a la iglesia y a los ministros. A mí me llamó la atención eso, hermanos, porque el hermano trajo esta estadística. Dice que el 80% de los pastores y el 84% de las pastoras dicen que se sienten desanimados y dispuestos a dejar el ministerio si encuentran otro trabajo. Oiga, esta encuesta, hermano,
me llamó la atención. El 80% de los ministros dicen que si se encontraran otro trabajo, dejarían el ministerio. Y el 84% de las esposas. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Bueno, hay razones, ¿verdad? Esa encuesta es larga, hermanos, y sigue, pero a mí eso me llamó la atención. Y yo, orando, les decía esta mañana al Señor, y bueno, quiere decir que sienten la carga, hermanos, demasiado pesada. Humanamente, algunas veces uno siente la carga que uno siente que ya no puede más. No sé si le ha tocado en alguna ocasión sentir la presión, el estrés. Entonces, somos humanos, hermano. Aquí no vemos superhombres ni supermens. Todos estamos expuestos, hermano, a enfermedades. El cuerpo, dice Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Sin embargo, a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, si le preguntásemos a Pablo, entonces, yo escribí la pregunta, ¿por qué Pablo usted hace lo que hace? Imagínense un entrevistador, un reportero llega con Pablo y le dice, señor Pablo, amigo Pablo, don Pablo, ¿por qué usted hace lo que hace? Hay una respuesta. Es importante entender, hermano, que un día Él nos pudiera testificar lo que se encuentra ya por Hechos 26, cuando dice, ocupado en esto andaba, con autoridad de los sacerdotes para perseguir a la iglesia. Pero entonces tuve un encuentro con Jesucristo, caí a tierra y oí una voz que me hablaba y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Oigan esto, jóvenes, un día hubo un hombre llamado Pablo, que Jesucristo bajó del cielo, le apareció en el camino a Damasco, cuando él iba a perseguir los del camino, que son los cristianos. Y ese encuentro fue tan real, hermanos, que el apóstol Pablo ya no fue el mismo. Y esa fue la causa, hermanos, por la que él sufrió desvelos, pasó hambres, fue perseguido, le golpearon con varas, hermano, lo apedrearon. Y esa sería la respuesta cuando nosotros sentimos la carga. Él recordaba que quien lo había llamado era el Señor, hermano. Y nosotros, hermano, aunque sí pasamos presiones y situaciones, usted sabe que cuando yo ando trabajando y ando corriendo, haciendo cosas, porque siempre ando uno apurado, yo voy glorificando a Dios porque a mí me da el privilegio de servirle, bendito sea el Señor. Y yo no lo miro como una carga, como que me siento solo, que, ay, pobrecito de mí, me abandonaron los hermanos, nadie me ayuda. Yo me siento bendecido, aunque sea andar de mandadero, bendito sea el Señor. Y entonces eso... Bueno, entonces yo entiendo que Pablo hacía lo que hacía porque tenía un llamado del Señor. Y él decía, no, es que no soy yo, sino es Cristo en mí. Y no le tenía miedo ni a las pedradas, ni a los varazos, ni a los golpes, ni al hambre, a nada, hermano. Entonces yo decía, si muchos ministros dejan esto, a lo mejor no los había llamado el Señor. Porque mismo Pablo se encarga de decir en los Filipenses que algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros para que los vean, hermanos, pero otros de buena voluntad, bendito sea el Señor. Y todavía hay gente que predica a Cristo porque recibió un llamado y de buena voluntad lo hace. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, porque, pues, ¿verdad? Se ha decretado no sé quién que este es el mes del pastor y pues gloria a Dios. ¿Verdad? Pero me entristecía un poco el saber que muchos de ellos, ¿verdad?, ya no quieren tomar la responsabilidad. Pero ¿saben una cosa? Según miré en esa encuesta, lo que sigue, hermanos, ¿sabe qué es? Es que muchos descuidan su vida espiritual. Y cuando la persona descuida su vida espiritual, hermano, no se puede parar aquí y hablar, porque el diablo le va a estar diciendo, ¿cómo tú le estás diciendo a ellos que hagan y tú no lo haces? Se fija, hermano. Entonces, muy importante, hermanos, entender. Yo le quería hablar de mi llamado.
¿verdad? Porque yo también, hermano, así como Pablo se mantuvo firme, yo me quiero mantener firme, hermanos, porque yo tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Siendo un joven de 28 años, casi tenía los que tiene Freddy. ¿Cuántos tienes, Freddy? 23. Oh, no, si está bien patojo. ¿Quién tiene 28 por aquí? Ay, Dios, te ganaste un abrazo. Cuando yo era un joven de 28 años, ¿verdad? Casi de la edad de Miguelito, casi Miguelito. Está joven. Yo fui a una iglesita, me invitaron. Yo no sabía lo que era el evangelio. Hicieron el llamado, el pastor. Quien quiera aceptar a Cristo, pase esta noche y acéptelo. Y yo pasé, hermanos. Yo no entendía lo que era aceptar a Cristo. Dejé a mi hija de brazos de unos 3, 4 años, la Elizabeth la mayor, la puse en la carpetita y fui y acepté. Me dijo un hermano que se llama David Crespín, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te necesito, ven a mi vida, perdóname, te acepto como mi Señor y Salvador, creo que desde este momento me perdonas, que tengo vida eterna, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Una oración así. Y amado hermano, eso, ahora cuando usted estudia la Escritura se da cuenta que cuando usted se rinde a Jesús, Él es el Señor de su vida. Y yo pasé unos 3 días afligido. ¿Sabe por qué? Porque decía yo, pero ¿qué van a decir mis padres que ya traicioné mi religión? ¿Y qué van a decir mis amigos mañana en el trabajo cuando sepan que acepté a Cristo? Y yo tenía una preocupación, hermanos. Yo no salí gozoso. Ahora entiendo que hubo fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero yo no sentí nada de gozo. Pero quiero decirle, hermano, que al tercer día, como a las 5 de la mañana, porque como yo en mi aflicción había visto a los hermanos de rodillas, yo me ponía de rodillas y decía: Jesús, ayúdame, ayúdame Jesús, te necesito Jesús, gracias Jesús. Y hermanos, al tercer día de esa aflicción, yo no había leído todavía la Escritura. Aunque he testificado que una vez veía una Biblia en un garage desparpajada y la empecé a leer, me interesó y la guardé. Y después al tiempo regresé a quererla leer y no la encontré. Y nadie entraba a ese lugarcito. Pero esta vez, hermanos, tenía como 3 días de convertido, cuando empecé a sentir dentro de mí unos ríos de agua viva que inundaron mi ser, hermanos, y yo no tenía que preguntar quién será. Yo decía: gracias Jesús. Ahora sé que tú vives. Hermano, era un gozo que yo empecé a llorar de gozo, de alegría. Era un gozo que no había conocido nunca, hermano. Y lloraba y sentía aquello tan hermoso. Y decía: Señor, yo no merezco sentir tu presencia. Ahora sé que tú vives, Señor, gracias. Fue una manifestación tan real. Y esas cosas lo ayudan a uno cuando a veces se siente la carga pesada, hermano. Por eso le digo, aunque el creyente, hermano, si usted no ha sentido nada, usted camina por fe, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, hermanos, después lo leí que está en San Juan 7:37, aquel día que Jesús se puso en una fiesta, se puso en pie y alzó la voz y dijo: el que quiera, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando yo lo leí dije: eso fue exactamente lo que yo sentí cuando me convertí al Señor. Y hermanos, han pasado 36 años ya de eso. Y yo digo: Señor, ¿verdad? Pues yo no quiero ser de la estadística de los que dejan el ministerio. Pablo dijo en Hebreos, dice: porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Y aquí estamos, hermano, por la gracia del Señor, ¿verdad? Como, pues, viendo, hermanos, ¿verdad? Cómo el apóstol se mantuvo, hermano. Oiga, imagínate, Neftalí, ver a Pablo con su cabeza en un tronco. Y el verdugo con una hacha o espada, no lo sé, bien afilada. Y Pablo pudo decir: Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
Por lo demás, solo me espera la corona de vida que tú has prometido. Alabado sea Dios. Para todos los que te amamos, bendito sea el Señor. Él no dice que estaba estresado, ni deprimido, ni se quería suicidar. Él miraba al cielo y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Iglesia preciosa, yo sé que sientes estrés también tú. Viene la renta y a veces se para en la esquina y no sale nada. Pero hermanos, seguimos confiando, hermanos, en el Señor, porque fiel es el que nos ha llamado. Dios les bendiga, hermanos. Algo breve para el momento, que así nos ayude Dios. Porque, hermano precioso, cuando las fuerzas se le acaben, diga, no es con espada ni con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Y si el Espíritu Santo va con nosotros, hay victoria. Alabado sea Dios. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas,
faltan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Que Dios los bendiga, hermanos.